Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos. La Escuela Superior de Física y Matemáticas les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con el título Sostenibilidad, una apuesta para el futuro. Les voy a presentar al biólogo Delfín Montañana Palacios. Diré una semblanza sobre él. Y bueno, Delfín Montañana Palacios es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y egresado de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano de la Universidad Iberoamericana. Es director del Departamento de Educación Socioambiental en la organización Isla Urbana, donde también coordina el programa de actividades artístico-culturales La Carpa Azul y gestiona proyectos de alianzas interinstitucionales. A su vez, trabaja como codiseñador y docente de la línea de sustentabilidad integral en el programa de maestrías de la Universidad de Medio Ambiente. Durante los últimos 15 años ha sido estudiante de la Escuela de Pensamiento Regenerativo y prácticamente la teoría de diseño y desarrollo regenerativo, con la principal inquietud de reconciliar las esferas humana y natural para regenerar sistemas vivientes. Desde la plataforma de consultoría en diseño ecológico BLU, colabora con el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos en la elaboración de estudios para el entendimiento del lugar, análisis de sitio y diseño y desarrollo regenerativo. Está certificado como Biologist at the Design Table por the Biomimicry Institute en Montana, Estados Unidos, donde también está acreditado como Fellow. Durante los últimos 12 años ha impartido cursos y talleres en torno a la biomimesis y ha apoyado a la generación de grupos de trabajo y estudio en Colombia, Ecuador, Guatemala y diversos estados al interior de México. Durante 11 años participó en el diseño, implementación y como instructor en el International Biomimicry Workshop México, impartido en el estado de Veracruz. Le damos una calurosa bienvenida, por favor, a Delfín y comenzamos con su conferencia. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, primero que nada, gracias a la escuela, a todos los profesores y el grupo de alumnos que están haciendo estos llamados para que la comunidad educativa de toda la escuela pueda atender. Y pues, vámonos directo al tema. Un poco la idea era empezar, bueno, hemos estado platicando, Canek y yo hemos platicado y después de ahí se ha ido a otras como instancias. Y creemos, y bueno, sobre todo el impulso está desde el interior de la escuela, que hay que generar un proceso interno en donde las personas que asisten a estos lugares puedan ser partícipes de espacios de diálogo distintos, donde se toquen temas no solo de la especialidad en la cual se centra el edificio 9 de este campus, sino que pueda abarcar muchos más lugares, y uno de ellos, un poco lo que platicamos es empezar a hablar pues sobre sostenibilidad. Aquí voy a abordar, y me voy a ir muy rápido, es muy ambiciosa la presentación, pero espero que sea de su agrado y que sea útil. En Isla Urbana nos dedicamos al tema del agua. Yo llevo mucho tiempo trabajando el tema del agua, desde intentar regenerar ríos en la Ciudad de México hasta armar procesos educativos a la mitad de Xochimilco, cosechar lluvia, y ahorita vamos a ver un poco más bien de cómo es nuestra perspectiva hacia la sostenibilidad. Y un poco la idea es que cada uno y uno de ustedes pues vea cómo esto se baja hacia su propia profesión, ¿no? O sea, si planteamos que hay un parámetro o una serie de parámetros de existencia, de realidad, que podrían cambiar, un poco el ejercicio es indagar en nuestra vida profesional y personal cómo es que uno puede contribuir a ese tipo de cambio y de transformación, ¿no? Y esas son cosas que solo uno puede descubrir. Entonces, para empezar, un poco lo que hacemos se sitúa en el espacio de conexión, ¿no? O en
el espacio de tensión entre dos casas, ¿no? Que es uno, la ecosfera o la biosfera, que son los sistemas vivientes que dan soporte a la vida misma a nivel planetario, y la tecnosfera, que es toda la esfera planetaria diseñada por la humanidad, que tiene como propósito darle soporte a las sociedades humanas. Estos dos generan un espacio de traslape al cual se le conoce como diseño ecológico, y este es un gran paraguas, dentro del cual está aquello que llamamos sostenibilidad. Entonces, antes del asunto de la sostenibilidad está esta perspectiva del diseño ecológico, que fue desarrollada por Sim van der Rijn, y que plantea que podemos entrelazar los propósitos humanos de forma cuidadosa con los patrones y los flujos del sistema viviente al cual pertenecemos. Esta es una idea que es revolucionaria, incluso ahorita, aunque fue planteada hace pues unos 60 años, ¿no? O más. Entonces, en este espacio es donde se sitúa algo muy particular que necesita una nueva forma de pensar, sobre todo. Y eso es lo que estamos enfrentando en la actualidad. Una gran diferencia entre lo que existe solo en la tecnosfera y lo que está en medio es que, digamos, que le cambia el color a las cosas, y dentro de las teorías de diseño se plantea, ¿no?, que hay diseño gris, que es el que siempre hacemos y el que hemos hecho durante los últimos siglos y que tenemos, en el cual somos súper buenos los humanos, somos excelentes haciendo ese tipo de diseño y logramos que las cosas sucedan en esos propósitos, pero ese diseño deja muchas cosas de lado. Y lo que se plantea es el diseño ecológico o diseño verde, y en particular con agua el diseño azul se le llama, ¿no? Empieza a tener otras características, ¿no? Por ejemplo, lo principal es que el diseño gris está basado en un problemocentrismo, y lo que busca es resolver problemas, en lo cual somos muy buenos, los humanos. Pero, ¿qué pasa si no solo busca resolver problemas? Y es ahí en donde emerge el diseño ecológico, que emerge de la visión del potencial. ¿Qué pasa si en vez de tratar de resolver el problema como la primera intención, esto no me excluye de saber qué problemas tenemos y entenderlos y verle solución, pero qué pasa si dirijo mi inversión de energía a la realización del potencial? Es muy distinto resolver un problema o realizar el potencial de algo o de alguien. Y el diseño ecológico principalmente está dirigido hacia allá. Lo otro es que tiene una perspectiva sistémica, genera soluciones integrales, generalmente tiene diseños multifuncionales, cosas que el diseño gris no ha logrado todavía. Tiene sobre todo una vinculación con los sistemas naturales, propicia el bienestar del entorno, y sobre todo el diseño ecológico, una característica que tiene a diferencia del diseño gris, es que genera espacios de calidad que son capaces de soportar a la vida, independientemente de la vida y del confort humano. Logra la vida y el confort humano, pero aparte el espacio verde, el diseño verde, promueve y contribuye, crea condiciones que conducen a la vida. A diferencia del espacio gris, que pues, generalmente desarrolla espacios de muy baja calidad, ¿no? Caminemos por la ciudad y vamos a descubrir eso, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Si somos cualquier entidad viviente, o somos parte de un sistema viviente y nos encontramos en medio de un entorno construido por la humanidad, vamos a descubrir que es un lugar de pésima calidad. Somos bastante mediocres haciendo espacios de calidad. Entonces, es importante observar desde dónde estamos pensando y hacia dónde nos queremos mover y cómo es que tenemos que pensar. Una de las primeras cosas tiene que ver con lo que les decía, realizar el potencial, y esto implica movernos de solo del problemocentrismo y solo querer resolver problemas a buscar de forma intencional la realización del potencial de las cosas, de las personas, de los grupos, de las organizaciones, de una escuela, ¿no? Y realizar el potencial, pues nosotros lo entendemos a través de la lluvia, y al ratito van a ver un poco por qué. Otro elemento importante es trascender del conocimiento al entendimiento, y son dos cosas distintas. Para mí, como yo entiendo, la principal diferencia entre estas dos es que el conocimiento es transferible. Yo les puedo dar un libro de álgebra y ahí está el conocimiento. No significa que yo alguna vez lo haya entendido, ¿no? Pero lo cual es muy divertido decirlo en esta escuela, como un biólogo. Pero entonces es muy distinto tener, ¿no?,
el libro de lo que sea, y otra cosa es decir que estás entendiendo eso. Entonces, si este es transferible, hay una cosa que necesita el entendimiento y es la experiencia. El entendimiento solo se desarrolla de forma vivencial. Entonces, ¿qué pasa si los proyectos y los diseños los dejamos de sustentarlos solo en conocimiento, que es lo que generalmente hacemos cuando hacemos un análisis de sitio o un diagnóstico de taburete o de escritorio sobre una comunidad a la que ni siquiera nunca hemos ido, que eso, aunque nos sorprenda mucho, es una de las formas en las cuales se justifican proyectos federales, estatales, privados y de cualquier tipo, ¿no? Y empezamos a generar procesos y proyectos que deriven de forma profunda del entendimiento. Entonces, ahí nos lleva la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para entonces producir entendimiento al momento de estar tomando las decisiones que queremos tomar respecto al mundo que se nos plantea enfrente? Porque eso es un poco lo que queremos hacer. Entonces, lo que hemos planteado y lo que yo he trabajado durante los últimos 15 años es estudiar cómo es que los proyectos, más que verlos como una entidad o un objeto, en realidad los podemos empezar a entender como un proceso, y no solo cualquier proceso, sino lo que podemos diseñar en el mundo son procesos desarrollantes. Y esto suena muy abstracto, yo lo sé, pero cuando lo bajas a la educación ambiental, que es lo que yo me dedico, o lo bajas a los procesos de contacto comunitario que vamos a ver más adelante, cuando lo bajas a lo concreto, hace sentido. Aunque ahorita decir procesos desarrollantes, ¿eso qué tiene que ver con la propuesta que quieres darle al mundo? Y eso, en particular con la lluvia, se relaciona muchísimo. Y bueno, todos conocen esta zona particular del planeta, ¿no? Reconocemos esta imagen. ¿Qué es una cosa que me pueden decir de esta imagen? Así nada más viéndola, ¿qué característica le ven así de bote pronto? ¿Qué? Zonas áridas. Aquí, ¿no? Se ve muy claro, ¿no? Y bueno, todo esto, aquí también. ¿Qué más? Hay un cambio de color, ¿no? Esto es verde, ¿no? Muy verde. Y luego también están estas franjas verdes, ¿no? Y esta franja de aquí y esta de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más distinguen en la imagen? Montañas, ¿no? Todo esto son montañas, las Sierra Madre, el eje volcánico. Y noten, aquí no hay esa textura, ¿no? La península es completamente plana, ¿no? Es interesante, no hay ríos superficiales en toda la península. Tiene que ver con el tipo de sustrato que tiene, que casi toda la península antes era un arrecife coral. Entonces el sustrato es calcáreo y es sumamente permeable, ¿no? Hace millones de años, ¿no? Entonces hay varias cosas que notamos. Este es un territorio excepcional. ¿Quieres decir algo más? Ah, no, es que pensé que había levantado la mano. Perdón. Tenemos un territorio excepcional. Está chingoncísimo nuestro país. Tenemos casi todos los biomas. Tenemos una enorme cantidad de territorio. Tenemos una enorme diversidad biocultural, ¿no? Y aparte pocos países tienen condiciones como tener 2 golfos, 2 penínsulas, tener contacto con 2 océanos completos. Eso hace que sean características únicas en términos geográficos y climáticos. Si nos acercamos un poco más, pues vemos las sierras, y ahorita van a ver, porque ya estoy hablando de todos estos términos geográficos, tal como dicen el altiplano central, el eje volcánico transversal, ¿no? Y a donde quiero ir es a la parte central de este eje volcánico, en donde antes solía existir todo este manchón, que es una especie como de víbora que serpentea, ¿no?, de agua. Esto existía en donde ahora se asienta la Ciudad de México, ¿no?, y son los 5 grandes lagos que existían en este lugar, ¿no? Esta es la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? Abarca Hidalgo, Tlaxcala, un cachito de Puebla, el Distrito Federal y gran parte del Estado de México. En realidad, todo el agua que se comparte en esta territorialidad
proviene de todos estos distintos sistemas político-administrativos, y el agua no responde a los sistemas político-administrativos, pero nuestros sistemas político-administrativos no tienen conciencia ni noción de cómo es que el agua responde en el territorio, y en parte debido a eso es que tenemos los problemas que tenemos ahorita. Entonces, toda esta es una cuenca cerrada. Eso significa que no genera un río que deriva en el mar, como muchas de las cuencas, porque el complejo Ajusco-Chichinautzin, que es lo que está al sur de la ciudad, que nos separa de la zona de Cuernavaca, emergió hace unos 700,000 años y nos separó de la cuenca del Balsas. Entonces, esta cuenca lleva 700,000 años cosechando lluvia, ¿no? Y de una forma impresionante. Entonces, esta es la zona del lago. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los distintos lagos que había aquí? Xochimilco es uno. El más famoso, ¿cuál es? Texcoco. Xochimilco está aquí, Texcoco es esto. Faltan tres, este y este. Zumpango todavía sigue, ¿no? Es un vaso regulador, que de hecho es este triangulito que existe aquí. Abajito de Zumpango, que estaba Jaltocan, y acá Chalco, ¿no? Estas zonas lacustres se unían en época de lluvias en un gran espejo hídrico, enorme aparte. Si vemos el lago de Chapala, que está cerca de Guadalajara, que es el cuerpo natural más grande del país, y vemos lo que serían los lagos de la cuenca de Anáhuac, ¿no? Jaltocan, Texcoco, México, Xochimilco y Chalco, y los comparamos. Toda esta información la hizo Tomás Filsinger, que es un querido maestro, y después durante el tiempo hemos establecido una buena amistad. Toda su información, si lo buscan, Tomás Filsinger está en línea, y ha hecho muchas comparaciones. Él lleva 20 y tantos años haciendo la reconstrucción de la historia socioambiental de esta zona. Y este es Chapala, el que está en oscuro, que es un poquito más grande. Pero toda esta zona lacustre medía 60 kilómetros de norte a sur y 30 kilómetros de este a oeste. Era enorme. Chapala se ve desde el espacio. Eso significa que la zona lacustre que existía aquí también se vería desde el espacio. Era enorme. Y Tomás se ha hecho esta historia. Entonces aquí tienen el año y vamos a ver qué les ha pasado, ¿no? Porque esos lagos ahora ya no nos acordamos bien ni siquiera de sus nombres. Entonces, en 1350 había asentamientos en todos los alrededores y la ribera del lago. Para 1511 ya había llegado una migración del norte, que había, por una situación distintas situaciones un poco azarosas y del destino, acabaron teniendo el poderío de toda la zona, y generaron en muy poco tiempo, en 50 años, entre 40 y 60 años, desarrollaron la estructura de un imperio, el cual logró dominar una enorme cantidad de territorio, y en muy poco tiempo, porque apenas duró 200 años, lo cual es muy poco para un imperio, porque pues en cierta época llegó una invasión de otro lado, ¿no? Y toda la dinámica colonialista europea llegó a este territorio y empezó a cambiar profundamente la dinámica con la cual nos relacionamos con el entorno. Una de las primeras cosas que cambió fue cómo nos relacionamos con el agua. ¿Cómo se entendía el agua en Mesoamérica? ¿El agua qué era el agua principalmente? ¿Qué? Vida. Y la vida y el agua, ¿cómo se representaba el agua para las culturas mesoamericanas? ¿Cómo? Como un dios. La lluvia, ¿no? O Chalchi, que es la diosa de los cuerpos superficiales. El agua, o Tlaloc, tiene 27 advocaciones en Mesoamérica, sobre todo en el área de Anáhuac. 27 formas distintas en las cuales nombramos el estado del agua en el planeta, ¿no? Entonces, ¿y cómo es la perspectiva del acercamiento del agua de la visión europocentrista y de Occidente que llegó acá? ¿Es una deidad para ellos? No. En realidad se convierte en algo que hay que dominar y hay que controlar, ¿no? Porque tienen una forma estructurada
Y sobre todo ya en esta época de 1750 ya se fundamentó el mecanicismo clásico como paradigma principal, donde se establece que los humanos deben de tener dominio sobre toda la faz de la Tierra y el universo, y sobre todo que el universo puede ser descrito en forma de matemáticas, que es uno de los fundamentos del mecanicismo clásico, ¿no? Entonces, eso estructura la forma en la que pensamos, y son cosas que no hemos puesto en duda, o no hemos revisado o revisitado desde 1700, ¿no? Entonces, llegan, y otra forma de pensar el territorio causa estragos. Para 1600 abren el Tajo de Nochistongo, y la decisión es empezar a vaciar la cuenca, porque les estorba el agua. De hecho, en 1600, mediados de 1600, hay una gran inundación, y se mantiene la ciudad central inundada durante 9 años. De hecho, la capital del virreinato se muda a Puebla, ¿no? Y después es un desmadre traerla de regreso. Evidentemente los poblanos no querían que se fuera de ahí, ¿no? Ser la capital de un virreinato, ¿no? Es curioso, México en realidad nunca fue una colonia. La llamamos época colonial, pero la estructura de gobierno que había no era una colonia como las demás colonias que existían en otros lugares, sino era parte de un reinado, era un virreinato, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la perspectiva con la cual se acerca el uso del territorio cambia, y para 1850 vamos desecando cada vez más el lago. Para 1950, esto es mediados del siglo pasado, para hace 24 años, ¿no? Y esta es la foto actual. Y en serio, mi idea no es salir deprimidos de este lugar. Ya verán por qué. Porque desde este lugar podemos encontrar aliento. Este es el resumen. Tomás Filsinger, muy amable, nos hace un resumen de qué es lo que pasa. Y este es el lugar en el que vivimos. Y está loco, ¿no? O sea, esto no podemos pensar que está bien. Pasamos de esto, que aquí ya está secándose, pero a esto, que es una locura. Este lugar se llama Anáhuac, que en náhuatl los náhuatl no ponían los nombres, o no ponen los nombres nada más por modas, como lo hacemos ahora. Siempre que nombraban algo tenían primero que entender aquella característica que distinguía aquello que iban a nombrar respecto a todo lo demás, para que el nombre sí fuera algo asociado a su esencia. Anáhuac significa cerca o alrededor del agua. Este lugar recibe el nombre por la enorme cantidad y abundancia de agua que existe, ¿no? En donde la humanidad que se asienta en este sitio, hemos logrado construir un sistema de relación con el agua que gira en torno a la escasez, en un lugar completamente abundante en agua. Lo cual es una locura. Es como un asunto de esquizofrenia, ¿no? Pero la humanidad somos tan capaces que hemos logrado construir escasez a la mitad de la profunda abundancia. Y esto tiene que ver en cómo pensamos nuestra relación con el agua. El resultado de la escasez en la mitad de la abundancia está asociado a cómo pensamos antes de decidir y cómo decidimos antes de actuar. Esta escasez está distribuida por toda la ciudad. El 30% del agua que se consume se bombea del subsuelo, el 70%, ¿no? El 30% viene del ahora muy famoso sistema Lerma-Cutzamala, que es el sistema Lerma de pozos en la zona de Lerma, por donde están los outlets antes de Toluca, y el Cutzamala, que son estas presas que vienen desde 240 kilómetros de distancia hasta acá. Y el 70% lo sacamos del subsuelo, ¿no? A una tasa de 3:1, por cada 3 litros de agua que sacamos del subsuelo solo permitimos que se recargue 1, y si pensamos esto en una cuenta de banco, si tenemos una cuenta de banco con 100 pesos y todos los días le sacamos 3 y depositamos 1, ¿cuánto nos va a durar esa cuenta? Entonces más o menos lo que estamos haciendo con esta enorme bolsa. Y les decía que lleva 700,000 años cosechando agua, porque llevamos siglos extrayéndole agua y no deja de haber agua. O sea, también es que hay muchísima agua en este lugar. Y bueno, de todo esto, la precipitación, la mayoría la utilizamos para hacer que todo lo que no queremos se vaya, porque conectamos
la lluvia que está conectada a los ríos, y los ríos los conectamos a los drenajes, como es río Churubusco, San Joaquín, La Piedad, de los Remedios. Todos esos son ríos, de los 45 ríos que existían en esta cuenca. Entonces lo usamos para que se vaya, y una ínfima parte de la lluvia recarga el acuífero del cual dependemos. Entonces es un desastre, ¿sí o no? Ok. Entonces, aquí está el sistema Cutzamala. Estas láminas las hicimos ya hace mucho tiempo. Era un proyecto que se llama Alma México, junto con el querido amigo y maestro Elías Catán de Taller 13. En Alma México pueden ver, hay un chorro de infografías, casi todas estas imágenes las desarrollamos ahí, pero aquí están los casi 240 kilómetros de distancia desde la presa Tuxpan en Michoacán, y cómo recorre el agua, pasa por Toluca, ahí deja un poco, aquí se junta con el Lerma y ya pasa a la Ciudad de México, que está acá. Para eso necesita librar una diferencia altitudinal de 1000 metros. 1 kilómetro de altura para bombear esa agua, son tubos de metros de diámetro, varios. Entonces necesitas, los cuartos de máquinas, son bombas que son casi como, la bomba es del tamaño de la mitad de este salón, son 6 en paralelo, y tienes que entrar con cascos en las orejas porque si no te quedas sordo de la cantidad de ruido que hay en ese lugar. Imagina la cantidad de energía que se utiliza para hacer que esas cosas bombeen, más o menos aproximadamente la energía que necesita la ciudad de Puebla por día. Entonces, los gastos energéticos y económicos son enormes, ¿no? Después, ¿qué hacemos con el agua? La mandamos hacia el norte, emisor central, emisor oriente, drenaje profundo, lo echamos en el río Tula, el cual es uno de los más contaminados del país. Eso termina en la presa Endó, que es la fosa séptica a cielo abierto más grande del mundo. Ahí se asienta, y digamos que decantamos el agua, y el agua de arriba la sacamos y regamos toda la zona del Mezquital, que es una de las regiones de producción de alimento más grande del país, la única que no depende de temporal, porque tiene el aporte de la enorme Ciudad de México de agua llena de nutrientes. Entonces, el Valle del Mezquital tiene los niveles más altos de rendimiento por metro cuadrado a nivel internacional. Tiene una fuente inagotable de agua, y de hecho hemos tirado tanta agua ahí que ya se formó un acuífero en la zona. Es una cosa muy interesante. Pero bueno, parte de estas dinámicas, ven el balcón cómo cambia de altura, generan hundimientos diferenciales, lo cual pues en una zona sísmica también puede ser un asunto. Y todo esto se enmarca en un contexto en donde lo que se está resultando es tener precariedad hídrica en la ciudad. La precariedad hídrica tiene un gradiente bastante amplio. Quienes vivimos en zonas que están conectadas a la red, sufrimos tandeos, 60% de la población que está, 70% de la población que está, y ahora más, y va creciendo, que está conectada a la red, tiene tandeos, esto es decir, te llega no todos los días, y no durante todo el día, y según la zona en la que vivas, pues te llega a veces unas zonas muy privilegiadas, con un privilegio hídrico muy grande, les llega diario 4 horas a la mañana, y conforme te vas alejando de esas zonas de centralidad y acercándote al margen de la capacidad del Estado de proveer servicios, que es la marginalidad, pues van variando. Entonces te reparten agua cada 2 días durante la mañana, cada 3 días, cada semana, hay zonas donde llega cada 15 días, y si a eso le sumas la presión con la que llega, llega 4 horas en la mañana mucha agua, porque trae mucha presión o poca, entonces ahí hay otra capa, y si a eso le agregas cuál es la calidad del agua que te llega, porque no en todas las zonas llega con buena calidad. Hay zonas donde, en Iztapalapa, donde llega el agua todos los días, con buena presión, pero es color tamarindo, lo cual es lo mismo como si no tuvieras agua, no sirve de nada, no la puedes usar. ¿Qué lavas con eso? ¿Qué te la tomas? No. Entonces, esas variantes están del servicio básico que el Estado provee. Si no estás conectado a la red, tienes de dos: o acarreas, que esta cubeta pesa 20 kilos, porque lleva 20 litros. Ahora imaginen la cantidad de idas y venidas y el tiempo implicado en conseguir el agua necesaria para una familia, ¿no? Ahora, este tipo de labores tienen un sesgo y un efecto diferenciado entre géneros. Siempre son las mujeres las que son, por un asunto de los roles de género establecidos, las que tienen que estar resolviendo esto, ¿no? Entonces,
Si una persona tiene que ir a conseguir el agua, esa persona o se dedica a eso o hace otras cosas. Entonces hay una separación importante y hay un efecto diferenciado que afecta mucho más a las mujeres en cuanto te vas moviendo en el gradiente de precariedad hídrica. Ahora, este es el extremo y menos yéndose al extremo están las pipas en donde pides, ¿no? Entonces, si necesitas agua y estás en un programa gubernamental, tienes que ir a una oficina, firmar y inscribirte, y te dicen, ok, la pipa llega entre hoy y 15 días. Entonces, ¿qué pasa si la pipa llega a la casa y no hay nadie? Se va a otra casa porque hay una lista enorme de casas. Entonces siempre hay alguien esperando. Generalmente, ¿quién está esperando el agua? Una mujer. Entonces, hay un gradiente enorme donde hay un efecto diferenciado de la precariedad hídrica que sostiene una dinámica de profunda injusticia que está profundamente vinculada al género. Entonces, el tema del agua es un tema prioritario en muchos niveles y uno de ellos es reducir las brechas y las diferencias en las condiciones y oportunidades que hay. La persona que está esperando tiene que esperar ahí hasta que llegue la pipa y eso implica que no puedes ir a trabajar, a estudiar, a tener eventos de recreación, a salir con tus cuates o lo que quieras. Entonces, si pides una pipa privada, esa va a llegar en chinga, tal vez a lo mucho mañana, pero esa te va a costar 1,500 pesos, 1,200 pesos. Una pipa más o menos son de 10,000 pesos, estas zonas por tipología de construcción todas tienen una cisterna de 10,000 litros para que quepa la pipa y más o menos les va a durar un mes, ¿no? Entonces son, digamos, si sobrevivieras con pipas privadas son 1,200 pesos por 12, ¿no? Es un dineral. Pero si comparamos eso, una pipa tiene 10,000 litros, si cuesta 1,000 pesos, pongamos, los 10,000 litros, 1,000 litros están a 100 pesos, ¿no? 1,000 litros es un metro cúbico. El metro cúbico en la zona de la red cuesta entre 20 y 30 pesos. Entonces, un metro cúbico aquí cuesta 100, 120 pesos y aquí cuesta 20 pesos. El sistema hace que las personas que están al margen de la capacidad del sistema de tener servicios básicos paguen los litros más caros. Entonces, los patrones que observamos en el sistema hídrico es que es altamente ineficiente, sostiene y mantiene dinámicas de profunda desigualdad y de injusticia socioambiental, es altamente costosa, es un sistema que genera contaminación profunda, ¿no? Y si observamos esto a nivel global, eso está muy fuerte, ¿no? El patrón global observado en los lugares donde habitamos los seres humanos se caracterizan por tener atmósferas podridas, ríos tóxicos y suelos envenenados. Y eso está cabrón, decirlo de una especie que los efectos que tenga en el entorno, y vayamos a cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier lugar del planeta, si alguien llegara desde el espacio exterior y viera, órale, este güey está en todos lados, y donde vive siempre hay atmósferas contaminadas, siempre hay ríos tóxicos y siempre hay suelos compactados y envenenados. Esos son patrones de nuestro comportamiento y el comportamiento deriva de cómo decidimos y cómo decidimos deriva de cómo pensamos. Entonces, para dejar de hacer que esto suceda y poder realmente evitar que en muchas localidades de este país las personas tengan menos de 10 litros o 10 litros por persona al día y que logremos buscar el derecho humano al agua en donde se haya asequibilidad, accesibilidad y suficiencia en calidad, necesitamos observar cómo estamos pensando, y esto es bien importante. Esto es una de las partes nodales de lo que emerge desde el diseño ecológico y deriva después en la sostenibilidad, y que ahorita se está entendiendo más allá de la sostenibilidad, como todas las propuestas de carácter regenerativo. El modelo actual plantea que hay un sistema, que es la economía, que está por encima de todo lo demás, inclusive la dignidad humana. No se diga la dignidad de otras formas de vida en el planeta. Y esto plantea que los ecosistemas son los lugares en donde extraemos todo lo que necesitamos, pero también donde hacemos la disposición final de los residuos, ¿no? Y este es el modelo. Así están construidos los países, las empresas, las escuelas, cómo nos educan, las
televisiones, las telenovelas, las caricaturas, todas estas, el modelo está atrás de todas y cada una de las cosas que se están manejando. Este es el modelo imperante en casi todos los proyectos globales, ¿no? El objetivo de esto pues, es generar lana, ¿no? Y pues es lo que nos enseña el mundo. Ahora, esto es un modelo, esto es una forma en la que estamos entendiendo las cosas, ¿no? Hay otros modelos. El modelo de balance, que es el que emergió con la sostenibilidad, plantea, solo estábamos viendo la economía, entonces pues estamos teniendo daños sociales y daños ecológicos, entonces planteemos que están al mismo nivel, podemos ecualizar nuestras decisiones y los proyectos para empezar a generar efectos, por lo menos repartidos en términos de los beneficios que pueden hacer los proyectos. Entonces intentamos empezar a hacer esto, no siempre lo hemos logrado, ¿no? De hecho casi nunca se logra, generalmente tenemos efectos económicos y sociales y ambientales más o menos, o tenemos una rentabilidad económica y un beneficio ambiental, pero lo social no está incluido, nos falta ahí. Y eso tiene que ver por el modelo. También el diagrama habla de la estructura con la cual estamos pensando. Y está este otro modelo, que es el modelo que muchos autores, Stephen Harding, que es el biólogo residente del Schumacher College, y muchas otras personas que están pensándole esto durísimo, plantean que es el modelo de lo real. Porque hay una profunda diferencia entre la realidad, que es como yo me explico el mundo, y lo que es real. Y lo real, en términos de sistemas, de pensamiento sistémico y desde una perspectiva anidada, es que la economía es un subsistema de la sociedad. Y la sociedad es un subsistema del sistema viviente. Y el modelo cambia todo. Si los proyectos que planteamos emergen desde la consideración de que esa es la forma en la que está estructurado el mundo, el proyecto cambia por completo. Entonces, estas visiones de mundo, el modelo actual, el de balance o el modelo real, plantean que podemos empezar a desplazarnos individual y colectivamente para tomar las decisiones desde otro lugar. Esto impacta todas las decisiones, no necesariamente es que tengamos un proyecto en el mundo y que vayamos a ser emprendedores o que vayamos a poner una tiendita. Esto impacta las relaciones personales que tengo día a día. Esto impacta la forma en la que esta escuela se relaciona con el entorno que le rodea. Esto impacta la forma en la que este campus se relaciona con el entorno que le rodea. Esto impacta cómo la ciudad se relaciona con el agua. Si nos movemos de modelo de pensamiento, cambiamos el mundo y cómo nos relacionamos con él. Entonces, Fritjof Capra, que es un muy buen autor, tiene un librazo que es El Tao de la Física, que fue como uno de los puntos epítomes en los 70, 60 de la sostenibilidad. De hecho, tiene una película buenísima que se llama, ahorita me acuerdo, pero él hizo el guión, donde justo es un matemático, un político, una periodista y un músico los que están platicando y tienen una caminata y hablan sobre teoría de sistemas de forma increíble. Pero lo que dice es que para obtener resultados diferentes requerimos hacer las cosas de manera diferente. Y para hacer las cosas de manera diferente requerimos pensar diferente. Y Fritjof se va todavía mucho más allá. Para poder pensar diferente necesitamos ser distintos. Y esto está cabrón, porque esto implica que tenemos que invertirnos en un proceso de transformación del ser, como sociedad, como grupo. Tenemos que empezar a buscar cosas distintas. Y de eso trata la sostenibilidad. O sea, la realidad es que no hemos logrado hacer esto y por eso no importa cuántas cumbres internacionales haya donde se junten todos los países a poner nuevas metas respecto al CO2 o respecto al agua. Llevamos décadas hablando de una molécula y no hemos logrado tener los compromisos que todos los países han firmado sobre la reducción de gases. Porque estamos diciendo cosas, pero no estamos pensando de forma distinta. Y sobre todo no estamos logrando ser de forma distinta. Entonces, parece imposible, pero en realidad no lo es algo bastante sencillo. Es algo que es complejo, pero no es complicado. Y en ese sentido, cuando observamos el lugar en el que estamos y vemos que tenemos una enorme sequía y que tenemos una situación de precariedad, también observamos que el lugar en el que habitamos es un lugar donde la parte de la solución literalmente nos cae del cielo cuando hablamos
de precariedad hídrica. Y a eso nos dedicamos en Isla Urbana. Estas son fotos del siglo pasado, esta foto de acá es de hace 4 años, 3 años. ¿No? Entonces, incluso en sequía, en este lugar, tenemos la fortuna de que no va a dejar de llover. De hecho, los pronósticos es que la lluvia va a durar menos tiempo, en términos de meses, pero que va a caer más agua. O sea, que la temporada de lluvia en vez de 6, 7 meses va a durar 4 o 5, pero que en esos 4 o 5 va a caer más agua que la que cae ahora. Lo cual, va a haber un chorro de agua, y ahora el problema no solo es que va a haber mucha sequía, sino que cuando hay agua hay mucha agua. Entonces, esto va a ser un problema todavía mayor. Es un riesgo, ¿verdad? Eso sí pone en riesgo las vidas. Inundaciones como las que pasaron hace 2 días en Brasil, ¿no? O la de Texas, o hace unas semanas en los Emiratos, ¿no? Se llevó todo y hubo cientos de vidas que perecieron. Entonces, esto sucede todo el tiempo y lo que hemos hecho es estudiarlo, y creo que eso es algo que se conecta con lo que ustedes hacen aquí o por lo cual se congregan en esta escuela para entender y para aprender. Desde las físico-matemáticas hay muchísimas cosas que se pueden aportar a este tipo de cosas, y esta es una de las cosas que hicimos. Tenemos nociones de dónde está la población sin agua y tenemos nociones de la precipitación anual. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un índice de precariedad hídrica. Este estudio no se había hecho para la ciudad. Dijimos, ¿qué tanto es tantito cuando decimos que no tenemos agua? ¿Y cuáles son realmente los factores que apuntan o que afectan o determinan eso? Entonces, hicimos un estudio muy interesante con LANSIS de la UNAM, con la Universidad de Arizona, Oxfam y nosotros. Nosotros lo diseñamos y lo ideamos y después nos acercamos con quienes podíamos hacerlo. Y lo que hicimos fue primero agarrar el índice de precariedad hídrica. Es un índice compuesto que incluye el índice de desarrollo humano, el índice de marginación y índices de escasez de agua. Entonces es algo compuesto, tiene como unos 9 componentes distintos, y en análisis de componentes principales y todo eso, fuimos viendo cómo al final acabas con un número, ¿no? Y esto lo fuimos a checar, hicimos cerca de 2,000 visitas en campo para corroborar esto. Y después dijimos, con esta información, ¿qué hacemos? Y Beth Tellman, que es la investigadora de Arizona University, nos dijo, ¿por qué no lo bajamos a un mapa? Y ella, que es muy buena haciendo algoritmos y escribiendo números, muy buena, y sobre todo cómo eso te segrega, te discrimina información sobre imágenes, nos dijo, consigamos las mejores imágenes de satélite de toda la Ciudad de México, y con el sistema LIDAR fue retirando información, porque el albedo y la refractancia de la luz en las fotografías te puede decir la altura de las cosas. Entonces, si se fijan, esto es Chapultepec. Esta línea de aquí es Reforma, ¿ya la vieron? Por aquí, más o menos, se ve que esta línea de aquí es Insurgentes. Lo que hizo fue decirle a través del algoritmo, quita toda cosa que tenga, por ejemplo, albedo de vegetación, ¿no? Toda cosa que esté a nivel de piso, todas las calles, banquetas. Entonces discriminó y solo dejó que se colorearan edificios de entre 2 y 3 niveles que tengan entre 60 y 90 metros cuadrados de techo. ¿Por qué? Porque esas son principalmente viviendas unifamiliares. Entonces quitó grandes techos de galerones, de zonas industriales, quitó zonas industriales y lo que dejó son viviendas unifamiliares de zonas habitacionales. Quitó edificios, ¿no? Entonces lo que ven pintado, cada puntito, cada píxel es una vivienda. Es una locura. Yo la veía ahí echar código y ponerse a hacer sumas y restas y hacer que el programa lo hiciera, y yo decía, es impresionante porque yo no tenía idea de nada de esto. Y después lo que hicimos fue decir, ¿qué pasaría si en un futuro todas estas casas tuvieran un sistema de cosecha de lluvia? Que es a lo que nos dedicamos. Y este sistema contemplara la capacidad de almacenamiento suficiente para reducir la precariedad, para tener un buffer que te permita, si deja de llover una semana, poder tener agua y que no te quedes sin agua varios días. Entonces lo que hicimos fue
ponerle considerando de que todas las casas tienen un sistema de cosecha de lluvia para una familia promedio y hacer que lloviera. Y así cambió. En este proceso nos dimos cuenta que dejaría de haber precariedad hídrica muy alta y alta. Y que de la precariedad hídrica mediana tendríamos solo mediana baja. En toda la zona periférica, vean el nivel de centralización que hay en nuestra ciudad, en la distribución de los servicios básicos urbanos y humanos. Esto implica un cambio profundo a las condiciones de vida de cerca de 600,000 personas en la Ciudad de México, de forma radical. El agua es uno de los valores que tienen mayor impacto en la calidad de vida. Una vez que resuelves, que logras tener seguridad hídrica en una vivienda, esto impacta a muchos otros tipos de seguridad, seguridad alimentaria, seguridad de salud, ¿no? Seguridad en términos de tener asegurado para hoy, mañana y hacia el futuro una condición específica. Entonces, empezamos a hacer esto y esto nos llevó, por ejemplo, a plantear cómo se convertiría esto en una política pública y diseñamos el programa de cosecha de agua de la Ciudad de México. Y se lo presentamos y cuando Claudia Sheinbaum ganó, dijo, vamos a hacerlo. Y entonces lo que se hizo fue estructuró el primer programa social de carácter estatal en el país, asociado a la cosecha de lluvia, con un financiamiento absoluto de gobierno para reducir la precariedad hídrica. Y ahorita nosotros participamos el primer año y después las movidas políticas y todo eso y las licitaciones, les aseguramos todos los 10,000 sistemas del primer año están perfectamente y muy bien instalados. De los otros 5 años no nos podemos hacer responsables, pero en total es un programa que fue súper innovador a nivel global. Se ha llevado una cantidad enorme de premios por cómo está diseñado y por cómo está estructurado y por cómo está pensado que se puede hacer. Esto derivó de nuestra visión de Ciudad de México, ciudad de la lluvia, porque lo que tenemos es una enorme cantidad de lluvia y de abundancia. Entonces, lo que buscamos en todo esto es realizar el potencial del lugar y pues implica acciones sencillas como poner algo en donde la gestión de la lluvia que está cayendo por nuestro techo se dirige hacia otro lugar. Estos son los sistemas que instalamos y este es el cambio que sucede a lo largo del tiempo. Este reloj es el reloj anual, este es el tiempo que una familia con un pequeño sistema de cosecha vive con agua de lluvia o con agua de la red. Y lo que sucede es que primero viven mientras llueva con agua de lluvia y conforme se van ahorrando los 1,200 pesos mensuales de la pipa durante 5 meses, después de 2 años aumentan el techo y el almacenamiento y le ganan espacio a la sequía. Y después de unos años construyes una cisterna y le vas ganando, y ahorita sistemas que fueron instalados hace 12 años, Isla Urbana tiene 15 años, hace 12 años son familias que viven 9, 10 meses con lo que llueve 6, y tienen una soberanía y autonomía hídrica excepcional, sobre todo soberanía porque ellos tienen absoluta decisión y capacidad de injerencia en la calidad del agua que se toma y con la cual se bañan en sus casas, cosa que nadie más que alguien que coseche la lluvia puede hacer. Llevamos, ahorita ya está desactualizado, estamos cerca de los 40,000 sistemas instalados a nivel nacional, trabajamos en todo el país, tenemos sistemas en Panamá, en Brasil, en Chile, estamos ahorita viendo trabajar en Guatemala, en comunidades de la zona norte, en la zona del Petén, en Belice. Los sistemas están basados para generar uso doméstico, pero pueden variarse. El uso doméstico es agua de contacto humano. Con estos sistemas, toda gota de lluvia que cae en tu azotea se convierte en una gota de agua que utilizas al interior, con la cual te puedes bañar, te puedes lavar los dientes, puedes lavar los trastes, puedes hacer satisfacer la mayor cantidad de demanda de agua que hay en una vivienda, que es la de limpieza, y si quieres tomártela, pues la hierves o la pasas por un último filtro y ya tienes agua para beber. Los sistemas están diseñados a nivel urbano, semirural, industrial y escolar, y sobre todo en términos rurales tenemos el proyecto Jata Tucari, que hemos trabajado en la nación huirrárica, en la Sierra Huichol, en la parte norte de Jalisco durante los últimos 13 años, donde ya se han logrado comunidades que tienen acceso universal a la lluvia. Son comunidades de difícil acceso y de amplia dispersión en el asentamiento,
y esto ha generado cambios en la calidad de vida, en la alimentación, en la presencia de enfermedades gastrointestinales o de la piel en toda la población. En la Sierra Mazateca llevamos unos 6 años, también trabajando con distintas comunidades en una dinámica, estructura completamente distinta, con la nación Rarámuri en la Sierra Tarahumara, llevamos también unos 8 años trabajando, y todo esto nos ha permitido estudiar y ver cómo el agua puede generar cambios grandes, y en mi parecer, por ejemplo, el sistema de escuelas de lluvia, 7 de cada 10 escuelas en el país no tienen condiciones hídricas para sostener el programa escolar durante todo el año, tienen que interrumpir clases porque no hay agua. Entonces, trabajando en esas comunidades, acabamos trabajando en esas escuelas, y lo que hicimos fue instalar sistemas y eliminar por completo las interrupciones, ¿no? Y me voy a saltar esto. Y eso pues nos ha llevado a encontrar distintas formas de explicar la cosecha de lluvia. La búsqueda de todo esto que les decía, de cómo cambiamos el paradigma, de cómo nos movemos del modelo, ¿no? De cómo hacemos que eso se vuelva algo tangible. Yo desde hace 15 años decidí que, observé que mi sensación es que es a través del agua una de las formas en las que vamos a lograr hacer que esto se expanda. Y habemos muchos trabajando, y lo que buscamos es realizar los potenciales así, como logra cambiar su cara ante el evento natural de que simplemente está lloviendo, lo cual me parece que es una locura. Es una cosa fascinante el hecho de que en este planeta caiga agua del cielo. Ninguna otra cosa cae. Y cae agua de repente y te refresca, ¿no? Entonces, y en búsqueda de construir entendimientos compartidos, ¿no? Otra cosa particularmente de los talleres y las capacitaciones que se hacen es la Carpa Azul, donde damos talleres en comunidades para entender las dinámicas hídricas en las que se están, y a partir de eso decir la cuenca funciona aquí de esta manera, ¿no? Y saber cuál es el nombre del río más cercano a nuestra casa, saber cuál es el nombre de las formas lacustres o de dónde viene el agua que tomo y a dónde va el agua que desecho. Hacemos exploraciones en el bosque, porque una vez que instalas un sistema, tu casa se está relacionando, tú te relacionas distinto con el agua porque tu casa está conectada directamente con el cielo. Ya no es una tubería que llega desde 240 kilómetros, donde en algún momento, en algún año llovió, porque el agua de esa botella, de la presa, de la tubería, fue agua de lluvia en algún momento, y así es que llegó a donde la pudimos aprovechar. Ahora cortas esa distancia y las casas se conectan directamente con el cielo. Y ahora, el que tu casa esté conectada con el cielo hace que tu casa tenga una conexión indirecta con los bosques. Entonces es importante ir al bosque. Y es importante entender la relación del bosque con la lluvia. Y es relevante entonces que si mi relación con el agua cambió, también entonces me lleva a que cambie mi relación con los bosques. Porque tengo agua, porque hay bosques. Entonces, hacemos caminatas de interpretación, donde la búsqueda es recuperar el conocimiento sobre las especies, juntas comunitarias en todos tipos y formatos, y aquí estamos en otro lado. Y sobre todo hacemos murales, ¿no? Aquí estamos en la colonia El Mirador 2 en Xochimilco, en la parte alta. Con toda esta chamaquiza hicimos un mural, y eso nos permitió que fueran una de las 2 comunidades seleccionadas donde decidimos hacer un taller de teatro, y todas estas infancias decidieron destinar sábados y domingos durante casi 2 meses a relacionarse de una forma distinta con el tema del agua, aprender teatro, escribir un guión, y de hecho montaron una obra que presentaron a la comunidad sobre cómo creían ellos que debemos relacionarnos con el agua. Los murales que hacemos los hacemos junto con las comunidades desde exploraciones simbólicas del agua. Por ejemplo, este se llama El Pacto. No, este se llama La Lluvia Bondadosa, ¿no? Es Tlaloc, ¿no? Con su cuerpo oceánico estelar, ¿no? Que ese es un concepto que salió en la comunidad, en el taller, y está de forma compasiva, dándole agua a una familia, que es lo que sucede en toda la comunidad. Este es parte del cómic. Tenemos un cómic que si van a nuestra página lo pueden descargar. Este es el pacto, habla sobre el nuevo pacto que tenemos que hacer la humanidad, representada por las mujeres, con
lo que es sagrado, lo que es verdaderamente sagrado para soportar la vida y nuestras condiciones de vida. Este se llama Los Guardianes. Este lo hicimos también en Xochimilco, ¿no? Ven, está el ajolote, Tlaloc otra vez, en una especie de Atlante, ¿no? Que nos guarda, pero que el cual tiene que ser resguardado. Y aquí está la comunidad, literal son ellos. Cuando se llegó al concepto de los guardianes, lo que dijeron, pues es que nosotros tendríamos que estar ahí. Y se pintaron ellos mismos. Con ayuda de Julio y de Cristina, que son artistas con los que trabajamos, ¿no? Así, pues cómo hago un retrato mío en el mural. Y es importante porque este mural está en el espacio público y cada vez que caminan a su casa lo ven. Y cada vez que los vecinos caminan, ven que hemos puesto en nuestros muros la noción de ser guardianes. Y eso genera una dinámica interesante en la comunidad cuando la comunidad decide qué es lo que quieren decir sus muros. Llevamos cine, nos asociamos con Cine Móvil Toto. Ellos tienen estas bicis que generan la energía para el audio y la proyección deriva de una celda solar que se ha estado cargando todo el día. Entonces podemos llevar con ellos cines a cualquier parte porque no necesitamos una conexión, que existe conexión ahí. Con ellos nos hemos ido a muchas comunidades y generamos ciclos de cortometrajes donde hacemos reflexiones estructuradas. Vemos un video corto de 2 minutos y después nos preguntamos qué nos dijo. Y así repetidas veces y se generan espacios de diálogo muy interesantes. Trabajamos con 2 compañías de teatro y tenemos obras de teatro diseñadas específicamente para derivar en construcciones de entendimiento, ¿no? Y justo lo que se busca particularmente desde esta Carpa Azul es no solo a llevar el conocimiento a la gente, sino generar espacios profundos donde las comunidades y podamos colectivamente entender de forma distinta cómo nos podemos relacionar desde otro lugar y desde otro modelo con el agua y con nuestros vecinos y con un futuro posible. Y pues muchas gracias. Y corrí. Espero les haya agradado muchísimo. No sé si tengan preguntas, cuestionamientos, sugerencias, chismes, ¿sí? Bueno, referente a lo que es el consumo del agua humano, a partir del temblor del 85, pues hubo un problema grave en lo que es la ciudad en cuanto a las tuberías. Vivimos una situación muy difícil. Ahora los jóvenes no nacían en ese entonces, pero es bueno recordar eso. Fue una tragedia muy grande. Y pues la gente se vio obligada a buscar agua porque en la red no había. Y empezamos a sacar agua de los depósitos que están en las calles. O sea, se peleaba. Y entonces, en ese sentido, a partir de ahí, el gobierno se deslindó de su obligación de entregar agua a la población. Y entonces, pues ahora sí que ya vino la parte que tú comentaste de la economía, ¿no? Ya aprovecharon muchas empresas para surtirnos las aguas en lo que es en los polímeros. Y pues eso nos llevó a ya ser dependientes de ese tipo de situación. Aunque el agua que entrega la Ciudad de México es muy buena, ¿verdad? Porque sí pasa por una serie de pasos, pero pues esa situación de gravedad que nos pasó en el temblor, pues ya nos acostumbró a usar agua de polímero. Sí. Entonces ahí pues una recomendación es tratar de evitar ya ese tipo de consumo y tratar de consumir el agua de la llave para tener una sustentabilidad y evitar el consumo. Ese consumo de agua también es otro grave problema, de que llegaron muchas compañías a adjudicarse los pozos, los ríos,
¿no? Y se empezaron a extraer e inclusive a exportar esa agua. Entonces, pues las comunidades lejanas, yo soy de Chiapas, por ejemplo, se adueñaron de un depósito muy grande en San Cristóbal, Las Casas, sí. Y pues también problema grave, ¿no? Entonces sí es situaciones del comercio que debemos estar muy abusados ahí, en el sentido de que no se lleve nuestra agua, porque nosotros todos sabemos que el agua va a ser el oro líquido, ¿no? Que si no tienes agua, pues vas a tratar de traerla de otro lado, o en que sean con guerras, ¿sí? Esa situación. Nada más para terminar y no robarles mucho tiempo, es la otra parte es de la conciencia que debe de tener las familias, sobre todo los estudiantes que son promotores en sus familias, de decir, oye, pues no gastes tanta agua, ¿no? Porque, pues, o sea, es muy, cuesta mucho conseguir esa agua, y si dejamos la llave abierta o tardamos en bañarnos mucho tiempo, o nos vamos y dejamos abierta ahí, pues está desperdiciando mucha agua que en muchos lugares la necesitan, ¿no? Entonces hacer ese tipo de conciencia para que nuestra agua nos dure mucho, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Sí, es muy interesante. O sea, por ejemplo, esto que dices del agua embotellada, hubo un contubernio interesante entre los tomadores de decisiones y las empresas, y convencieron a la población de la ciudad que el agua era de pésima calidad. Hay zonas donde es muy mala, pero en general, por lo menos el agua que viene del Cutzamala, desde la planta de tratamiento Berros, asegura una excelente calidad, al grado que podrías hervirla y te la podrías utilizar para la casa. Pero nos convencieron de eso, porque hay un contubernio entre los tomadores de decisiones, y hay cárteles del agua, así como ahí está el inmobiliario, hay del agua y de las pipas y de todo eso, ¿no? Sí, el Estado se deslindó, y entonces abrió la figura de la concesión, y empezó a concesionar ojos de agua, repartición de agua, todas estas labores. Algo bien interesante de lo que mencionas es el cómo todo esto se relaciona a que estamos tomando decisiones todo el tiempo que determinan qué estamos haciendo y por lo tanto qué efectos tenemos, ¿no? Creo que al final el agua embotellada, la escasez que se vive no es por un gran consumo, es un gran consumo, pero se deriva más bien a que el agua está sobreconcesionada, que eso hay muchísimos autores que lo plantean así. O sea, hay que hacer una revisión de cómo estamos planteando el manejo del uso a nivel del país. Hace 13, 14 años estábamos trabajando en la redacción de la propuesta ciudadana para la Ley General de Aguas del país, y esa se entregó, fue dirigida por Pedro Moctezuma Barragán y por Elena Burns, y se entregó, y eso se puso en un cajón, y no ha habido una revisión desde hace más de una década de la Ley General de Aguas, después justamente de que se llevó a nivel constitucional el concesionamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues hay un chorro de cosas que hacer. La otra es, uno de los planteamientos de esto es, estos litros que ahorramos y que no utilizamos y que pueden ir a otra persona, ¿no? Cuando cuidamos el agua, también sucede cuando ese mapa que veíamos de una ciudad que cosecha la lluvia, de la ciudad de la lluvia, esa ciudad está dejando de utilizar las fuentes tradicionales durante 5 o 6 meses. Entonces, el sistema híbrido, la diversificación de las fuentes, donde en unos momentos puedes estar viviendo a nivel de toda la ciudad por lluvia, y otros tiempos donde hay sequía, entonces sí aprovechas el subsuelo que te da, pero que le permitiste recargarse o no le demandaste agua durante por lo menos la mitad del año. Entonces, poco las perspectivas de sostenibilidad hídrica tienen que ver con eso. Y no solo en lo hídrico, también en lo energético, en casi todas las cosas tenemos que observar, sobre todo, que la diversidad hace que los sistemas tengan mayor capacidad de adaptación y por lo tanto aportan a su resiliencia. La diversidad es esencial, ¿no? Entonces, en realidad, para poder abrazar la diversidad en términos de sistema, tenemos que abandonar los modelos antiguos de pensamiento, y eso es algo importante, ¿no? Entonces, y bueno, nada más para
como conectar esto con lo demás. No sé si alguien, déjame ver si alguien más quiere comentar algo. Sí, allá. No, tú querías. Buenas tardes, doctor. Sí. Es un gusto que esté aquí acompañándonos en la institución. Mi pregunta es enfocada hacia las decisiones que se han tomado en la política pública y que están respaldadas por las instituciones como Semarnat o CONAFOR, y lo que realmente ocurre, que es, bueno, como el sector de la población, que vemos la elevación de la temperatura, las desapariciones forzadas de los defensores de los ecosistemas, incendios provocados de manera ilegal para el beneficio del sector económico. Mi pregunta es, su opinión, fuera de pues cualquier postura política, si realmente los proyectos de transporte, como lo es el Tren Maya, afecta directamente en el balance del ecosistema, si amenaza la fragmentación del hábitat, si pone en riesgo a las especies de manera genética, y si los nuevos planes de conectar a los distintos estados, como lo mencionaba, como el estado de Hidalgo, para traer para traer agua a la Ciudad de México, responden claramente la necesidad económica, pero mi pregunta es si responde al problema de resolver, si toma en cuenta el problema ecológico, y también quisiera saber si este sistema de captación de lluvia, ¿cómo lo podemos ligar con alguna otra opción? O si sustituiría el problema, ¿no? Para resolver este problema. Gracias. Sí, fueron muchas cosas. Primero creo que no hay acción humana que no tenga un efecto en el entorno. Eso hay que partir de eso. Parte del asunto del pensamiento regenerativo tiene que ver con que el efecto que tenemos en el entorno puede ser decidido. No es un efecto que es olvidado, evitado, o ¿no? que a partir del cual podemos hacer, que de hecho se tiene que hacer, ¿no? una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Desde el pensamiento regenerativo se plantea cómo tendríamos que estar pensando y haciendo las cosas, porque sabemos que sí se puede, para en vez de estar manifestando impactos, ¿por qué no hacemos manifestación de beneficios ambientales en los sistemas o en los proyectos, tomando en cuenta, por ejemplo, los de transporte que haces, ¿no? O que planteas, ¿no? Creo que esos proyectos, para mí en particular, el problema no es si se necesita o no se necesita un tren o un sistema de trenes, yo creo que sí son útiles. El asunto es cómo lo estamos haciendo. Se me hace imposible se me hace que está muy mal y debería ser imposible que alguien haga algo sin tener declaraciones de manifestación ambiental, y eso se me hace muy grave. Pero de ahí en fuera creo que las cosas se pueden hacer, las cosas que podemos plantear, y para mí el principal error es cómo están siendo planteadas las cosas, no en lo que se quiere hacer, sino en cómo es que lo vamos a hacer, porque se están como ahí haciendo pues de distintas formas en distintos lugares. Pero más que eso, voy a regresar un poco al tema del agua, ¿no? Todos los proyectos que planteemos pueden estar diseñados, nada más que requiere que le pensemos un rato, desde un lugar en donde generen beneficios ambientales. O sea, podemos generar dinámicas de transporte y de movilidad en esta ciudad que no impliquen la destrucción de los ríos, ¿no? Hace pues ya 12 años nos ganamos un premio por plantear la regeneración del río La Piedad, un premio internacional. Eso lo planteamos a nivel conceptual, ¿no? Pero pensar una ciudad en donde los ríos pueden estar regenerados y donde el viaducto, Consulado, Churubusco, San Joaquín, Magdalena, no son calles, sino son ríos que podemos ir a visitar y podemos sentarnos y podemos tener una cafetería, una expresión artística de danza, y eso puede recorrer toda la ciudad, no solo estar en ciertas zonas privilegiadas, ¿no? Es algo que se puede hacer, pero tenemos que pensar el modelo de ciudad de un lugar completamente distinto, ¿no? Ahí la pregunta es cómo le hacemos para movernos para allá,
¿no? Lo primero es generando las ideas, lo segundo es planteando espacios donde los podemos dialogar, y lo tercero pues es produciendo, ¿no? Diciendo, a ver, pues yo tengo la capacidad de hacer esto, contribuyo con este análisis a la construcción de ese tipo de futuro que es el que queremos, ¿no? Entonces más o menos es así. Los sistemas de cosecha de agua de lluvia sí tienen el potencial. La cosecha de lluvia no es la solución al problema. La cosecha de lluvia es lo que nos ayuda a reducir las dimensiones del problema, porque el problema del agua es un problema multifactorial que necesita muchas líneas de acción. De hecho, tendríamos que estar trabajando en por lo menos 7 líneas y ejes de diseños de proyecto de forma paralela para plantearnos que hay una resolución del tema del agua a nivel de las sociedades humanas, a mi parecer, ¿no? Pero lo que sí puede hacer la lluvia es que este tipo de proyectos son los proyectos que nos ayudan a empezar a darle la vuelta a la tortilla. Si nos aseguramos que todas las viviendas en la Ciudad de México tienen sistemas de cosecha de lluvia, aseguramos que la Ciudad de México cambia por completo su dinámica con el subsuelo y con el Cutzamala. Muy probablemente podríamos dejar de demandar tanta agua del Cutzamala, y eso implica dejar de quitarle agua a comunidades que están a 200 kilómetros de distancia, lo cual es seguir continuando la injusticia socioambiental que sostiene el sistema actual, ¿no? O sea, las comunidades allá no tienen derecho a uso de esa agua que cae en sus territorios, porque es de seguridad nacional el poderla traer a la Ciudad de México. Es el único tubo de agua en el país que está cuidado militarmente. O sea, a ese grado. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de usarlo? ¿Y qué implicaciones tiene eso con esas comunidades? Entonces, la cosecha de lluvia tiene el potencial de llevarnos a un lugar donde podamos construir un entendimiento distinto y donde empecemos a darle la vuelta a la tortilla, a empezar con el agua, pero la maravilla del agua es que lo toca todo. Entonces, todo se ve modificado una vez que el agua, que se deja pasar o atravesar por el agua. Sí. ¿Y tú tenías otra pregunta allá atrás? Sí. Bueno, pues literalmente lo que me llevé mucho de tu exposición fue mucho de cómo cambiar nuestro pensamiento, nuestra línea de pensamiento para empezar a resolver nuestros problemas con el agua. Y justo me hizo mucho hincapié porque apenas en febrero fui al seminario del Renacer con Michel Domit, de que dice del ser, hacer y tener. Entonces, pues únicamente tendríamos que hacer nuestra nueva filosofía para empezar a cambiar nuestro ser, porque pues sí, justo recargando aquellos recuerdos, nos decía, o sea, anteriormente los seres humanos teníamos nuestras necesidades con lo que teníamos, cubríamos con lo que teníamos, ahora pues estamos trabajando tantas horas para alguien más o algo por el estilo. Entonces, pues sí, literalmente con esto, pues sí debemos empezar a tener nosotros mismos para poder ya plantear esos planes que ustedes ya estaban haciendo, pero llegar que lleguen con las manos correctas, porque como dijiste, o sea, ayudamos para la Ley Federal de Aguas y lleva ahí en el gabinete olvidado y lleno de polvo. Entonces, acercarnos con las personas correctas para poder hacerlo ya más una realidad que ya no solo incluya cierta Ciudad de México, hogares, y pues expandirlo más inclusive hasta otros estados, otras industrias, porque por decir también un ejemplo, en Durango, a pesar de que, bueno, yo tengo familia allá, y a pesar de que está la empresa de Narciso Mendoza y todo, muchas veces hay temporadas de sequía en la cual literalmente no cae ni una gota de agua, y pues ahí están batallando de no, es que ya no tenemos agua, y ya estamos viendo que nos traigan la pipa, la presidenta municipal se roza el agua básicamente. Entonces pues sí estaría padre para que así empezara ya a tener mayor conciencia. Entiendo, me alejé más hacia estos lados porque pues es parte de mi contexto personal, pero pues para que expandirlo y no sea únicamente todo en la Ciudad de México y que pues podamos hacerlo para todo el país y ya ser un ejemplo nación internacional. Sí. Sí, no, por supuesto, gracias. Coincido contigo en que tenemos que hacer lo posible para que la dinámica una dinámica que esté cambiando las cosas se expanda y esté presente en todos lados.
Ben Haggard, que ha sido mi mentor durante 15 años en la Escuela de Pensamiento Regenerativo, una de las cosas que siempre ha planteado es lo verdaderamente crucial para, bueno, retoma algo que dijo Buckminster Fuller, que es la única forma de cambiar el sistema es hacer que se vuelva obsoleto, ¿no? ¿Cómo hacemos que el sistema actual nos resulte obsoleto? Si es obsoleto, no lo vamos a usar. Y lo plantea Buckminster Fuller en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, y seguimos pensando cómo lo vamos a hacer. Y a eso Ben Haggard y Carol Sanford, que son dos autores que les recomiendo, sobre todo plantean que la única forma de hacer que eso suceda es haciendo grandes esfuerzos para contribuir a la capacidad de discernimiento. Entonces, no es tanto el proyecto y no es tanto las dinámicas que logremos, es cómo construimos capacidad de discernimiento en las personas y en las comunidades. ¿Cómo lo hacemos para discernir de una forma distinta las relaciones que queremos construir? Y cómo ese esfuerzo por construir capacidades distintas de discernimiento sucede en todos lados. ¿Cómo esta escuela está contribuyendo a transformar el discernimiento de los individuos? ¿Cómo los grupos de estudio cambian el discernimiento? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo a discernir en torno a un futuro sostenible o en torno a un futuro de justicia socioambiental, ¿no? Entonces, yo particularmente, gran parte del esfuerzo tiene que ver con cómo le hacemos para generar espacios de diálogo que nos ayuden a discernir, y el ejercicio del discernimiento es algo esencial, es importantísimo, ¿no? Para entonces plantear que las cosas pueden empezar a ser de forma distinta, ¿no? Mucho de lo que hemos planteado es irnos a hacer talleres a distintos lugares, ¿no? Y creo que una cosa que hemos querido hacer es que en estos talleres podamos por lo menos generar, solo en el tema del agua, un espacio donde podamos explorarnos en relación con el agua de forma como distinta, por lo menos en lo que se puede. Que creo que es algo que puede empezar, por ejemplo, a suceder en Durango, ¿no? O que estamos haciendo en Guadalajara y que estamos haciendo en Monterrey, ¿no? O sea, en esos lugares, a veces las cosas que son semillas no son más que un espacio de alta calidad y seguridad para poder platicar, ¿no? ¿Qué pasa si generamos espacios seguros para platicar los temas que nos atraviesan y entonces podemos, por lo menos, asegurarnos que existe el diálogo sobre ese tema que se necesita ser hablado? En este término el agua, pero por ahí pasa el género, la familia, las orientaciones, ¿no? Las dinámicas de relación que están tan tóxicas y jodidas, entre las cuales está incluida el agua, ¿no? Entonces, ya, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, se acaba de ir apenas el director y la subdirectora administrativa. Quería hacerlo aprovechando que estaban aquí. Pero es justo, si conoces alguna universidad en la Ciudad de México, y digo universidad porque, bueno, ahorita nos enseñaste escuelas, bueno, parecían primarias, que esté captando el agua de lluvia, y justo, pues yo pienso que al ser, pues, universitarios en general, pues deberíamos tener más conciencia en eso, ¿no? Que, por ejemplo, en los de primaria, ¿no? Que también está muy bien y que está mejor que desde chiquitos aprendan todo eso. Pero si tú conoces alguna universidad en la Ciudad de México o en México en general que capte agua de lluvia, y ¿por qué crees que no se esté haciendo eso si se supone que como universidades debemos como que generar más ese cambio, ¿no? Sí, hay varias. Bueno, la UMA, la Universidad de Medio Ambiente, donde yo doy clases en el Estado de México, desde el diseño se planteó como un diseño vinculado a la lluvia. El diseño arquitectónico lo hizo Oscar Hagerman, que ha hecho escuelas rurales toda su vida junto con Doris, quien hace los programas educativos de escuelas. También ahorita estamos instalando en la UDG a nivel de todo Jalisco, planteó qué sucede si todos los campus cosechan lluvia, y estamos ahorita con ese proceso. La razón por la cual no sucede es porque seguimos usando el primer modelo de pensamiento que vimos, donde la economía está por encima de todo lo demás, en todos los proyectos, ¿no? O sea, la gran limitante que tenemos
es un asunto económico. No es que las ideas no estén, no es que las ganas no estén, pero eso deriva de la forma, del modelo desde el cual estamos pensando. Creo que lo inicial para poder plantear esta universidad podría plantearse a sí misma una relación con el agua de forma distinta, diferente, y podría ser un valor agregado, o sea, podría eso agregar valor al proceso de formarte como profesionista en este lugar. Yo creo que sí, absolutamente. O sea, lo que podemos hacer es explorarlo, ¿no? Y empezar a explorar y decir, a ver, por ejemplo, empecemos con esta escuela, ¿qué pasa si esta escuela hace un cambio? ¿Cuál es el potencial del cambio que tiene todo este plantel? ¿Cuál es el potencial de cambio que tiene este plantel respecto a lo que le circunda y respecto a los que viven aquí? ¿Cómo podrían entonces empezar a migrar cosas a los lugares donde viven? Que eso lo hemos visto en todos lados. Muchas veces en comunidades, después de mucho tiempo explorando, de muchos años, lo que hemos decidido es primero trabajar en la escuela de la comunidad y después eso nos permite trabajar en las casas de la comunidad. Y hay una relación directa en lo que sucede en la escuela y en lo que sucede en la casa, ¿no? Entonces, yo creo que es completamente probable, con muchísimo gusto, si quieren explorar la posibilidad de que esta escuela integre la cosecha de lluvia, cuál es el potencial, qué tipo de dinámicas habría. Yo creo que tienen muy buenos techos y muy buena cantidad de techo para hacerlo. Podemos explorarlo en términos de hacer el ejercicio, podemos hacer un proceso académico al respecto y hacer ejercicios en clases. Esto puede vincularse con análisis matemáticos, ¿no?, que se tienen que hacer, que son muy sencillos, pero que podemos aprender todos a hacerlos para entonces después ir a mi casa y decir, ya sé cómo sacar el potencial de esta casa, entonces puedo yo averiguarlo en mi casa. Entonces, sí, podríamos hacer cosas así. Digamos, son cero complejos las matemáticas que necesitamos ver eso, yo las puedo hacer, o sea. Sí. Que ya nos pasamos del tiempo. ¿O alguien más tenía otra pregunta? ¿Comentario? Perfecto. Yo les agradezco mucho por quedarse, porque ya nos pasamos un buen y gracias, en verdad. Sí, muchas gracias por su asistencia en línea, también gracias a los que se conectaron y ojalá compartan en la página de SFEM de Facebook, compartan desde sus cuentas, por favor compartan la conferencia porque creo que sí está muy muy interesante y necesitamos cambiar el modelo de pensamiento para tener el agua, cuidar nuestra agua, ¿no? Bueno, formalmente pues gracias Delfín, muchas gracias. La subdirectora te hará entrega. Agradecemos mucho su participación. Muchísimas Muchas gracias. Por supuesto estaremos en contacto con usted para ver qué podemos traer a la escuela. Sí, ya la solicitud está por la comisión, sí, claro, y nosotros vamos a intentar ver qué podemos hacer aquí con esta parte del medio ambiente. Sí, nosotros felices desde Isla en apoyar a la escuela y al IPN, ¿no?, como institución nacional, en empezar a generar esto. Justo lo platicamos, empecemos con una plática. ¿Y qué pasa si esa plática se convierte en un seminario? ¿Y qué pasa si ese seminario empieza a generar inercia? Claro. Y nosotros felices de colaborar y contribuir sobre todo. Perfecto, la semilla ya está. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chicos, hashtag Comité Ambiental SFM. Éntrenle. Por favor. Gracias. Les vamos a dar un pequeño detallito por